Muy buenas tardes, hermanos y amigos. Dios les bendiga. Un gusto de volver a compartir con ustedes la meditación de la palabra de nuestro Dios. En esta tarde quiero mirar con ustedes respecto del arrepentimiento, de el proceso del arrepentimiento, de cómo está compuesto y cómo nosotros deberíamos tenerlo presente constantemente en nuestras vidas como una forma de estar siempre volviéndonos a Dios. En primer lugar, quiero decirle que fue parte del mensaje importante de Jesús, porque cuando Él arrancó predicando, Él habló justamente de esto, habló del arrepentimiento y dijo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y les dijo al individuo, no a la nación, como en el Antiguo Testamento, donde se llamaba a la nación a arrepentirse en conjunto, pero aquí en el Nuevo Testamento, en nuestro tiempo, de la cruz de Jesús para este lado, el arrepentimiento es dirigido al individuo, a cada uno en particular, porque cada uno personalmente va a dar cuenta de sus actos delante de Dios. Entonces lo que Dios quiere es que nosotros aprendamos bien respecto de este proceso del arrepentimiento. El arrepentimiento, digamos, es una actitud en el corazón del hombre que alcanza tres elementos de la persona. En primer lugar, su elemento mental, su conocimiento. En segundo lugar, su elemento emocional, cómo afecta, el dolor que causa el arrepentirse, y también el elemento de la voluntad o el elemento volutivo. ¿Para qué? Para que el hombre haga acciones al respecto. Entonces, esto es lo que vamos a mirar en esta tarde, que el verdadero arrepentimiento alcanza al hombre en su mente, lo alcanza en su emoción y lo alcanza en su voluntad. ¿Por qué quiero remarcar esto? Porque el hombre, si no se da cuenta de que tiene un error, difícilmente quiera arrepentirse. Nadie se quiere volver atrás de un error que no ha cometido. Y nadie quiere aceptar el pedir perdón o acercarse a una persona y arreglar si no tiene primero el convencimiento y se acuerda o se da cuenta de que ha cometido un error. Pero también el verdadero arrepentimiento tiene este otro ingrediente de lo que acabo de hacer o lo que vengo haciendo o lo que hice me causa dolor, me da pena, me da tristeza, me da una compunción, es decir, no estoy bien, me hizo mal el hacer aquella cosa y estoy por esto arrepentido. Pero en el tercer lugar, dije yo, alcanza también la voluntad. Esto es, voy a hacer una acción que me permita volverme de aquel error cometido, pero también una acción que me permita cubrirme para no volver a repetir las mismas acciones. Una vez estando entre un grupo de personas que íbamos a pagar los servicios de la casa, escucho a una mujer que está dos o tres lugares delante de mí y está hablando acerca de la bondad, de la misericordia, de las maravillas de nuestro Señor. Y primeramente me entusiasmó escucharla hablar así tan a viva voz, con tanta fuerza, con tanto entusiasmo, hablar acerca de Jesús. Estaba hablando y de repente comenzó a hablar sobre el hecho de que Jesús la había perdonado muchas veces. Y ella dijo finalmente, Jesús me ha perdonado eso malo que yo he hecho, dice, entiendo su amor, su misericordia, su bondad, y tenía unas lágrimas en el medio, una gran emoción, nos está contando cómo Jesús le perdonó. Dijo, y Él sabe que de esto me va a tener que perdonar muchas veces porque esto yo no voy a poder dejar. Ops. Entonces allí me pregunto yo, ¿está arrepentida o encontró la forma de aliviar su conciencia contándole supuestamente a Jesús que sus errores van a permanecer en ella para toda la vida? No entiendo. Pero lo que sí entiendo por la palabra es que arrepentirse es, me di cuenta de que lo estoy haciendo, estoy mal. Como acabo de darme cuenta que estoy dañando a las personas, me causa tristeza, me causa dolor, y entonces ahora sí voy a determinarme, voy a poner mi voluntad en hacer acciones, arreglar aspectos de mi vida para que yo no vuelva a cometer constantemente los mismos errores. Esto lo hace una persona cuando viene por primera vez a Jesús, cuando escuchando la palabra del Evangelio se da cuenta de que necesita ser perdonado, se da cuenta de sus pecados, de sus errores, y cuando se da cuenta de sus errores entonces lo utiliza por primera vez, viene Jesús, muchas veces con una muestra fuerte de angustia, dolor y llantos,
verdaderos de arrepentimiento, pero hace acciones para no cometer los mismos errores. Ahora, si la persona tuviera las dos primeras cosas, se dio cuenta, le causa tristeza, llora por lo que hizo, pero no hace la acción de apartarse del pecado, entonces le está faltando un ingrediente al verdadero arrepentimiento. Ahora bien, un paso más adelante. Dice el Proverbio 28, verso 13, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Esto es, el que se dio cuenta de su pecado, el que quiere de alguna manera reconocer que hizo lo malo y que quiere de alguna manera también ser sanado de esto a través del tiempo y deja pasar el tiempo, por ejemplo. Entonces les dice a los demás o se dice a sí mismo, no voy a hablar con nadie, lo voy a enterrar conmigo y después de 30 años ya está. No, no es el paso del tiempo lo que arregla el pecado. No es el manto de olvido que yo le pongo encima el que arregla el pecado. La única forma, según el Proverbio 28, verso 13 que hemos leído, es confesarlo, encubrirlo, es decir, enterrarlo en el paso del tiempo, enterrarlo debajo de otras formas de pecado, no soluciona el problema. Lo deja vivo, latente, hasta el día que brote de él alguna cosa que no queremos. Pero dice también el proverbio, más el que confiesa y se aparta, alcanzará la misericordia. Entonces confesar, lo vengo diciendo en estos días, es yo pongo en palabra la acción pecaminosa que hice. Le pongo palabra, no disimulando, no tratando de minimizar o de victimizarme o de excusarme por las malas acciones de otros, sino como haciéndome responsable de mis acciones pecaminosas. Y una vez que yo lo he confesado, viene la otra parte que es el apartarme, es decir, hacer planes para no volver a pasar sobre el mismo error. Entonces ahí muestra que yo estoy arrepentido. Ejemplo, vamos a suponer que fuera una persona que se está robando algo de su lugar de trabajo y todos los días se roba alguna cosa. Pero de repente dice, ahora me di cuenta que eso está mal. Leí la palabra, escuché la predicación de la palabra, me doy cuenta que robarme cosas está mal. Así que no importa si a mí me parece que se justifica lo que hago porque no me están pagando todo lo que tienen que pagarme, entonces yo hago una compensación de valores mientras que me voy robando estas cosas y dice, no, esto está mal. Bien, entonces ahora me causa una tristeza porque yo participé de ese acto pecaminoso, lo hice con conciencia, pero ahora voy a hacer planes para no volver a hacerlo nunca más. Porque si hoy salgo llorando de delante de la palabra, delante del trabajo que Dios hace para convencerme de que estoy pecando y que el pecado me acarrea la desgracia, entonces lo vuelvo a hacer mañana, entonces no me arrepentí realmente. Decía una vez un humorista argentino, muy conocido por todos nosotros, un hombre de la provincia del Chaco, la mayoría de los argentinos sabe de quién hablo, aunque no lo voy a mencionar, pero este hombre decía, qué tremenda es la confesión del pecado del domingo, cuando uno puede ir a la iglesia y confesar. Él hablaba de su confesión católica y él dice, yo voy a la iglesia el domingo, lo confieso, salgo liviano allí, mi conciencia está preparada ahora para volver a pecar el lunes. Entonces eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento es, yo me di cuenta que está mal, me causó tristeza y voy a aprovechar esta tristeza para no volver a hacerlo nunca más, porque muevo mi voluntad para apartarme de la práctica del pecado y hago planes para hacer un cerco para que yo no vuelva al elemento de la tentación. Eso es el arrepentimiento. Si faltare alguno de estos ingredientes, entonces no hay un verdadero arrepentimiento. Y el proverbio dice, el que encubre la falta, es decir, que la entierra, no prosperará, es decir, se va a estancar y no va a avanzar. Pero dice, el que las confiesa y se aparta, alcanza la misericordia. Quiero contarte a esta altura la historia de David, un hombre de Dios, que fue llamado y reconocido como profeta, como salmista, como el rey, como sacerdote, que tiene todas las prefiguras de Cristo. Él dice, o a él le pasó lo siguiente, él cometió una serie de pecados encadenados porque queriendo tapar uno cometía otro,
queriendo arreglar el segundo que tapado el primero cometía un tercero, y eso le trajo una gran desgracia a su casa, pero algo pasaba adentro de su alma también. Y cuando él escribe un salmo confesional, donde él habla acerca de esta es mi experiencia, él dice, mientras yo me callé, mientras yo encubrí, mientras yo no confesé, mientras yo no traté esto delante de Dios, el verdor que yo tenía en mi alma, es decir, todo lo que parecía primavera en mi alma, se volvió en un sequedal de verano. Es decir, se volvió en una tierra desértica con la flor marchita, con la planta seca, donde todo se está muriendo, y aún dice, mis huesos, los huesos de mi esqueleto, se me envejecieron mientras yo encubrí la falta. Entonces él dice, en su confesión dice, yo solicito que no se vaya el Espíritu de Dios de mí, te pido que me devuelvas el gozo de la comunión contigo, ¿no es cierto? Y confesó su falta y se aparta, hizo planes para apartarse y se apartó de la práctica pecaminosa. Entonces, mi querido amigo, quiero decirte que el arrepentimiento te sirve para ese paso inicial, cuando vos te apartás de la práctica pecaminosa y te volvés a Dios, pero sirve para ser usado todo el resto de nuestras vidas, porque cada vez que hemos cometido alguna falta, usamos el mismo mecanismo. ¿Nos dimos cuenta que está mal? Bueno, inmediatamente hay que aprovechar el dolor del error, de la equivocación, de la falla, del haber errado el propósito, del haber errado el camino, de haber hecho por encima de la ley de Dios. Tengo que aprovechar esa molestia, ese dolor, esa tristeza que me causa la conciencia, y tengo que enfrentarlo, haciendo planes y moviendo la voluntad para apartarme de todo lo que me pueda acercar otra vez a la misma práctica pecaminosa. Estos elementos están en el arrepentimiento. Si las personas dicen arrepentirse pero siguen practicando el mismo pecado, entonces no se han arrepentido realmente. Simplemente les ha causado tristeza, les ha causado dolor. Miren, alguna vez yo trataba con una señora que vino a nuestra congregación y me hablaba acerca de la tristeza que llevaba por la relación, por el tipo de relación que tenían con su esposo, de cómo se peleaban, de cómo terminaban el domingo a la noche reconciliados, amándose profundamente, y el lunes comenzaban a hacer planes para pelearse otra vez. Y ella decía, yo me arrepiento todos los fines de semana, pero parece que el lunes... Entonces yo le digo, no, en realidad no se está arrepintiendo. Arrepentirse es otra cosa. Me doy cuenta, aprovecho la tristeza que me causa mi error y las consecuencias de mi error, y ¿qué hago? Hago planes, pongo mi voluntad, vuelco mi voluntad, me determino, me decido a apartarme de la práctica del pecado. Dios te bendiga, mi amigo, Dios te bendiga, mi amiga y mi hermano. Espero de alguna manera que esto te sirva, porque es una herramienta que hemos usado casi sin entenderlo plenamente cuando dimos el primer paso hacia el Señor Jesús, pero lo vamos a usar toda la vida para volvernos atrás de los errores cometidos. Dios te bendiga. Oro con ustedes. Padre, en el nombre de Jesús oramos ahora para pedirte, ayúdanos, querido Dios, porque necesitamos no solamente conocerlo, sino también necesitamos poder usar este mecanismo del arrepentimiento. Ayúdame, Señor, para que si me he equivocado, yo pueda reconocerlo, pueda aprovechar el dolor, la tristeza, la congoja que produce en mi alma y volverme atrás haciendo planes y volcando mi voluntad para no volver a cometerlos nunca más. Señor, ayúdame a usarlo siempre en mi vida para que tenga yo mi camino abierto hacia ti. Padre, oro en esta hora también para pedirte, sana al enfermo, liberta al oprimido, provee Dios en cada casa que no falte el alimento, que no falte el abrigo, y líbralos de toda plaga y pestilencia en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, y recordá que debajo del mensaje puedes dejar tu pedido de oración. Así lo vamos viendo y vamos añadiéndote a nuestra lista de oración. Dios te bendiga, que tengas un excelente descanso.